claro. Y es usted, secretario, muy bien. La buena noticia para los jaliscienses es no vamos a pagar la tenencia. La pregunta sería, bueno, pero eso quiere decir que no va a ingresar un recurso a las arcas estatales y a su vez eso no se va a poder implementar. ¿En qué o cómo se va a subsanar, digamos, estos recursos que van a dejar de captarse? Resalto, para que no nos vayamos a confundir, puede estar alguien pensando, no se va a cobrar en ningún lugar, no, lo pueden checar. En muchas entidades federativas, en la gran mayoría de ellas, se va a cobrar. Ese es un tema que sí me gusta hacer. O que de 300,000 para arriba, o que de no sé qué, pero se va a cobrar. Aquí se va a cobrar 0 pesos de tenencia. Pero tener mucho cuidado de la tenencia de adeudos de años anteriores. Esto es a partir del 2012. Eso no significa que es borrón y cuenta nueva de los adeudos. ¿Sí? Que no nos vayamos a confundir porque mucha gente eso cree. Hay gente que debe tenencia de 2 años, de 3 años, de 4. Hay quien debe tenencia de 5 años. Entonces, que quede muy clara esa parte. Eso corre a partir del 2012, que fue un decreto nacional. Y que las entidades federativas tenemos la posibilidad de implementar la tenencia local o no. Entonces, los adeudos del 2011 para atrás no se borran. Vamos a seguir con los operativos de embargos. Me da pena, lo hemos estado informando mucho. Estamos invitando a la gente a que hagamos convenios, de que lleguemos a acuerdos y no ir a molestarnos con un embargo, que es primero penoso y preocupante para la familia. Cuando llegas a hacer un embargo, la familia se espanta, se asusta. Y el último que queremos hacer. Por eso los queremos invitar a que antes de que lleguemos a ello, lleguemos a un convenio, lleguemos a un acuerdo, tarjetas de crédito, pago a plazos, infinidad de formas, y para eso estamos abiertos. ¿Qué vamos a hacer para sustituir ese ingreso? Estamos hablando de una cantidad muy importante, estamos hablando de 1,700 millones de pesos que van a dejar de ingresar a Jalisco por tema de tenencia. 1,700 millones de pesos es una cantidad de dinero para infinidad de programas, lo decíamos. Pero el gobernador nos ha dado indicaciones de reducir gasto corriente, de seguir haciendo un esfuerzo. Para el año 2012 hemos planteado en el presupuesto que enviamos al Congreso, por eso ustedes vieron que llegamos muy pronto a acuerdos. ¿Por qué? Porque era un presupuesto que por sí mismo se explicaba. El 96% del presupuesto del año 2012 va a las grandes prioridades. Y el Ejecutivo, una vez más, ha hecho una reducción del gasto corriente del 32%. Cuando dice Ejecutivo es lo que la gente conoce como la burocracia, ¿no? El gobierno del Estado, digamos. El despacho, y los voy a citar, desde el despacho del gobernador, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría, la Secretaría de Administración, las áreas que somos operativas de gobierno, sin tocar las áreas de seguridad, evidente, ni salud, ni educación. Entonces, ahí hicimos una reducción del 32% para un poco compensar. También la cuerda ya no da. Ya no da siempre para apretarle al gasto corriente. Llega un momento que el hay que pagar electricidad y hay que operar. Claro. Rentas, electricidad, gasolina, seguros. De alguna manera tenemos que operar. Imagínense yo cerrando recaudadoras, ¿no? No, claro. Entonces, ese esfuerzo estamos haciendo para este año 2012. Una reducción del 32% en el gasto corriente. Una reducción de plazas vacantes, que de alguna manera venían esas plazas de los programas de retiro voluntario, las hemos eliminado por completo, 322 plazas. Pues eso nos va a ayudar un poco a compensar la no tenencia. ¿Qué otras acciones se van a hacer para poder también generar recursos, no? Alguien decía de broma estas infracciones por el periférico, ¿no? Parece que no, pero lamentablemente ya nos está pegando en el bolsillo. Pero fíjate que eso no era destinado a la recaudación, eso iba destinado a la seguridad, a la tranquilidad de las familias. De manera directa, pues. ¿Quién no nos hemos subido al periférico a manejar y está un poco libre? Y la verdad que aceleramos el vehículo. Pero es impresionante y lo siguen haciendo, a pesar de estos programas. Ahí está la prueba, con las fotoinfracciones, ¿cuánta gente se queja? El tema está muy fácil. Bájale la velocidad, claro, por supuesto. Cúmplelos por tu seguridad, por la tranquilidad de tu familia, es lo que se busca. Si tú no rebasas eso, olvídate del tema recaudatorio. No hay recaudación. Pero si queremos seguir, seguimos viendo accidentes, seguimos viendo muertos en el periférico. Secretario, entonces, ¿cuál es el panorama? Hablemos ya del 2012. Hubo coincidencias, se aprobó un presupuesto para este año en el Congreso del Estado. Hubo, como usted dice, una coincidencia también con el Ejecutivo. ¿Cómo pinta el 2012? Finalmente, un año que nos
que se estrenó, digamos, con dificultades en la bolsa asiática, de los países asiáticos, un año que le ha costado mucho a Europa, ¿no? Con una serie de situaciones que ya venían arrastrando con problemas muy importantes en algunos países de la Comunidad Económica Europea. ¿Cómo va a impactar todos estos fenómenos, por supuesto, a México y a Jalisco, y cómo se está blindando, entre comillas, o cómo está visualizando el secretario de Finanzas, el tesorero del Estado, en cuanto a afrontar estos fenómenos que de pronto se presentan en el medio ambiente? Sí, en un análisis financiero evidentemente tienes que tomar todas las variables que afectan la economía, pero afortunadamente no nos podemos ver, no nos leemos ahorita como se está leyendo una parte de Europa. No estamos afortunadamente en una situación tan crítica como en Grecia. Entonces, no debemos de repercutir nosotros directamente haciendo un escenario alarmista. Sí debemos estar muy pendientes de los efectos que tengamos en la economía nacional. Pero con todo eso que ya sabemos que es una crisis mundial, que es una crisis que a todos nos va a afectar, que es una crisis que todo mundo debemos abrocharnos el cinturón. Todos debemos abrocharnos el cinturón. En la economía familiar. Desde la economía familiar hasta las áreas de gobierno, no podemos hacer lo que nos gustaría hacer, todo lo que quisiéramos hacer. Tenemos que contraer el gasto y atender lo que demanda la sociedad, los grandes programas sociales. Con todos esos efectos de la crisis, con la no tenencia, con los efectos de la crisis, le planteamos un presupuesto al Congreso que atendería fundamentalmente las grandes prioridades con un 94%, 95% del presupuesto total que planteamos al Congreso iría a las grandes prioridades sociales. Estamos hablando de un presupuesto de casi 75,000 millones para el año 2012 para iniciar. ¿Qué esperaría? ¿Por qué digo para iniciar? Si gustan más adelante platicaremos. Es como lo que decías, 65,000 millones eran para el 2011, por ejemplo. Estamos hablando de 10,000 millones de inicio más. Y nuestra expectativa es que al cierre 2012 pudiéramos tener recursos extraordinarios fundamentalmente para seguridad, salud y educación. Extraordinarios a los que van planteados en este paquete. Que esto depende mucho del petróleo y estas cosas, ¿no? Depende del petróleo, depende de las negociaciones salariales con los sindicatos y depende de una serie de variables que no están en manos de Jalisco, que están en manos de la Secretaría de Hacienda y que nosotros estaremos trabajando con ellos para traerle mayores recursos al Estado. Pero aún así, entonces, esos casi 75,000 millones nos están permitiendo, por ejemplo, a la universidad destinarles a la Universidad de Guadalajara 7,219 millones a la pura universidad. Al todo el sector educativo sin la universidad, 23,000. Pues ya vas haciendo la cuenta más fuerte. A promoción y desarrollo económico, todo el tema económico de programas sociales, 3,400 millones. A seguridad, 4,800 millones. A salud, 8,000 millones. Un tema que debemos de resaltar y que ahora consideramos como una prioridad, proceso electoral. Claro. Es año electoral y no debemos perderlo de vista. Financieramente necesita recursos para organizar una elección. Es un tema que para este año son 692 millones de pesos. También es una cantidad muy fuerte. Claro. Y inversión pública. Yo he visto por ahí en medios, no sé si ha sido de no entender los números o que ha sido mala fe al interpretarlo. Hay a muchas personas y algunos medios y algunos sectores sociales, privados, diciendo que el gobierno del Estado solo va a destinar el 1% de su presupuesto al tema de infraestructura. El planteamiento que enviamos al Congreso y lo que está autorizado hoy son 7,000 millones de pesos, 7,109 millones de pesos para infraestructura. Casi el 10% del presupuesto. Prácticamente ninguna entidad federativa trae esos niveles del presupuesto para el desarrollo de infraestructura. Somos de las